Amén. Le voy a pedir a la hermana Carla si puede subir. Acá está. No. Acá está. Acá. Sí. Juan 12, 27 al 36. Ahora mi alma se ha angustiado. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, y le he glorificado, y de nuevo le glorificaré. Por eso la multitud que estaba allí y la oyó, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y le dijo, esta voz no ha venido por causa mía, sino por causa de vosotros. Ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Pero él decía esto para indicar de qué clase de muerte iba a morir. Entonces la multitud le respondió, hemos oído en la ley que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Y cómo dices tú, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Jesús entonces les dijo, todavía por un poco de tiempo la luz estará entre vosotros. Caminad mientras tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. Pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Amén. Antes de empezar, vamos a orar. Señor, gracias por tu fidelidad y gracias por tu palabra. No venimos acá simplemente para estar acá, Señor. Venimos acá para glorificar tu nombre. Desde la escuela dominical, los cánticos, la lectura, todo es para tu gloria, para tu honra. Ayúdanos para poner al costado lo que tenemos que hacer hoy día y en esta semana y enfocarnos en tu palabra. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, nosotros continuamos en la carta de Juan, que fue escribido para animar y evangelizar a los que iban a leerla. El capítulo 20, versículo 31 nos dice, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tenga vida en su nombre. Si nosotros nos damos cuenta que la palabra de Dios es para que nosotros creamos en Jesús, para que creamos en Jesús, para tener una relación con Él. Se trata de eso, una relación con el Padre, a través del Hijo. La doctrina es excelente, pero si esa doctrina se separa de la relación con Cristo, no tiene valor. Y si ustedes han notado, la carta va un poquito más despacio de este capítulo 12 al 19. Y estos capítulos muestran la semana de la pasión de Cristo. Desde la entrada triunfal hasta su crucificación. Esa es la semana de la pasión. Y se llama la semana de la pasión porque Cristo reveló su pasión para hacer la voluntad de su Padre y salvar a su pueblo. Sabía que iba a morir y sin embargo no intentó evitarlo. Yo quiero que ustedes vean, venimos cada domingo no simplemente para escuchar la palabra de Dios, es para escucharla, aplicarla y para profundizar nuestra relación con Jesucristo. Así debería ser. En la prédica de la semana pasada vimos que Jesús tenía que morir para que muchos se salvarán. Y el pasaje de hoy nos va a revelar el propósito de su muerte, cómo iba a morir y el efecto de ella. La muerte es inevitable, pero debemos afrontarla. La cuestión es cómo lo vamos a afrontar.
con Cristo sin Él. Y las personas mueren porque tomamos malas decisiones, a veces por enfermedades o por accidentes, pero todos vamos a morir. ¿Cuál sería el propósito de nuestra muerte? ¿Nuestro egoísmo, nuestra vida o la gloria de Dios? Yo justo estaba leyendo historia, a mí me gusta la historia, sobre los valdenses, que era un grupo de hombres que predicaban el Evangelio y traducieron la Biblia en el lenguaje común que molestó a Roma. Eso fue en la Edad Media. Ahora, ese grupo fue formado por Pedro Waldo, que era un rico comerciante de Francia que lo vendió todo y se lo dio a los pobres para predicar el Evangelio. Y con el tiempo las personas que le siguieron se llamaron valdenses y siguieron predicando a Jesucristo y el arrepentimiento con ropa bien sencilla. El problema era que enseñaba contra muchas de las tradiciones católicas, como orar a los muertos, la agua bendita, las indulgencias, el purgatorio. Ellos enseñaban contra muchas enseñanzas de la Iglesia católica. Eran pre-reformistas 400 años antes de Lutero. Y fueron echados de la iglesia y luego etiquetados herejes. Y en el año 1200 la Iglesia Católica comenzó a perseguirlos durante más de 300 años. 300 años persiguiendo a estas personas. Y finalmente pronunciaron una cruzada contra ellos, donde ellos fueron martirizados. Las mujeres fueron violadas en frente de sus esposos. Quitaron todo su terreno, violaban a las niñas en frente de sus padres. Y después mataban a los niños y a los padres. Si ellos no renunciaban a su fe, era una garantía que iba a morir. Y muchos de ellos murieron por su fe, porque sabían que Cristo valía más que sus riquezas, que sus familias, e incluso de sus vidas. ¿Cuál era el propósito de la vida y muerte de Jesús que llevaba a esas personas a morir por su nombre? Porque murieron de forma cruel, pero no negaron su fe. Entonces el primer punto que yo quiero destacar hoy día es que Jesús estaba angustiado, de versículo 27 al 28. Jesús dijo a sus discípulos que se había angustiado. Y la pregunta que debemos hacer, ¿por qué Jesús, el Hijo del Hombre, se sintió así? Angustiado en el griego significa agitar, sacudir, perturbar o quitar física, emocional o inquietar, física, emocional o espiritualmente. La llegada de los griegos, de los gentiles, le llevó a hablar de su muerte y eso le angustió porque estaba a punto de asumir las consecuencias de nuestros pecados ante Dios. Él iba a recibir toda la ira que nosotros merecíamos y fue depositado por Él en esa cruz. Sintió el peso de nuestros pecados que causaba una separación del Padre y Él, hasta que se cumpliera la obra en la cruz, Jesús diciendo, consumado es. En Marcos 14:36, no tiene que ir. Jesús dijo, apártate de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Esa copa era la ira de Dios por la obra redentora de Cristo en la cruz. Y muchos de nosotros pensamos, bueno, Dios sufrió, amén, sufrió, pero no fue gran cosa, fue gran cosa. Fue gran cosa. El profeta Isaías lo dijo así en 53:10, no tiene que ir, pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. ¿Quién quería quebrantar al Señor, a Jesucristo? El Padre. Él quería aplastar
y quebrantar a su Hijo. Y Pedro nos recuerda en 1 de Pedro 2:24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Pablo lo afirmó en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo el que cuelga de un madero. El profeta Isaías continuó diciendo en Isaías 53:4-6, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores, con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, pero herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Jesús murió. Jesús murió no para que nosotros vengamos a la iglesia y cantamos un himno. Él murió para que nosotros podamos tener una relación íntima con Él. Cada día viviendo nuestras vidas para glorificar su nombre. Él murió para hacernos parte de su familia. Y lo hizo con gozo. Y muchas veces despreciamos al mismo Señor que nos salvó. Dios ordenó soberanamente la muerte de Jesús por el castigo de nuestros pecados. Y cuando Dios derramó toda su ira de nuestros pecados sobre Jesús y no lo salvó de esa cruz, ese era su plan original. A morir por mí, por mi persona, para hacerme parte de su familia. Eso es lo que hizo Dios por mí. Eso es lo que Dios hizo por ustedes si son verdaderos creyentes. Jesús dijo en versículo 27, Padre, sálvame de esta hora. Sin embargo, recordó a sus discípulos el propósito y la misión de su ministerio, diciendo, pero para esto he llegado esta hora. Ahí está. Él llegó para esta hora. Él tenía un propósito para esta hora, para esa hora. Y la Biblia nos recuerda que sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Hebreos 9:22. Entonces el versículo 28 dijo, Padre, glorifica tu nombre. Vamos a tomar una pausa ahí. Padre, glorifica tu nombre. Dios fue glorificado por la muerte de su Hijo. Pero también fue glorificado por la vida de su Hijo, porque su Hijo nunca pecó. Él fue glorificado a través de su Hijo, porque a través de su Hijo vemos su gracia, su amor, su misericordia, su justicia claramente desplegada en la cruz. Es en la cruz donde el amor y la justicia de Dios quedan perfectamente satisfechos. Y cuando Jesús fue crucificado, se mostraron todos los atributos de Dios en esa cruz. Recuerda que cuando Jesús enseñó a orar a sus discípulos, ¿qué dijo? Él dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y Jesús dijo, yo vine para esta hora, para glorificar el nombre de Dios. Santificar y glorificar el nombre de Dios se hace cumpliendo su voluntad. Y eso es lo que nosotros no queremos escuchar. Jesús vino con el propósito de hacer la voluntad del Padre y lo hizo con excelencia. Lo hizo hasta la muerte y dijo, consumado es. Jesús obedeció perfectamente a su Padre. No le importó sus sentimientos. La gloria de Dios era y es más importante.
Y eso es lo que nosotros no vemos. La gloria de Dios es más importante que tu trabajo. La gloria de Dios es más importante que tus estudios. La gloria de Dios es más importante de tu matrimonio. Es más importante. Es que no queremos hacerla más importante. Porque algo siempre más importante en nuestras vidas. No queremos valorar a Dios. No queremos hacer su voluntad. Y cuando no queremos hacer su voluntad, te digo ahora mismo, no está glorificando a Dios. Cuando no queremos hacer la voluntad de Dios, no vamos a glorificar a Dios. ¿Tú sabes a quién vamos a glorificar? A nosotros mismos. A nosotros mismos. Yo soy el Dios de mi vida. Yo soy el centro de mi vida. Yo voy a determinar a dónde yo voy a ir en esta vida. Eso es lo que nosotros decimos. Que me lleva al segundo punto. Dios habló. En versículo 28, Dios habló y Él dijo, yo lo he glorificado. Y lo he glorificado y de nuevo lo glorificaré. A través de la vida de Jesús, su perfección, glorificó al Padre. Y también lo va a glorificar de nuevo en la cruz. Y esto prueba que su muerte no fue un accidente, sino la voluntad perfecta del Padre antes de la fundación del mundo. Jesús siempre quería honrar a su Padre haciendo su voluntad. ¿Y cuántos de nosotros podemos decir verdaderamente que estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso? Nos cuesta hacer la voluntad de Dios. Yo me recuerdo cuando era joven, Dios salvó a mi mamá cuando yo tuve 10, 9, 11 años, no me recuerdo. Ella siempre, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Yo nunca quería ir. Nunca quería ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque los domingos eran míos. De lunes a viernes, del colegio, sábado, limpieza de casa, y si podía salir, salía. Y el domingo, descansar y ver tele. Eso es lo que yo hacía. Entonces, cuando ella dijo, tú tienes que ir a la iglesia, yo dije, ay. Y yo que no quería ir. Nunca quería ir. Y no quería hacer la voluntad del Padre. No quería someterme a Él. Y muchos de los cristianos hoy en día son igual. Hacen igual, no quieren hacer la voluntad de Dios. Jesús vivió cada aliento de su vida pensando y haciendo la voluntad de su Padre. Su pasión, su deseo y meta era santificar el nombre de Dios. Y lo hizo. No le importaba el costo, no le importaba sus sentimientos, no le importaba las circunstancias. Él hizo lo que iba a hacer. A pesar de las circunstancias, a pesar de sus sentimientos, glorificó al Padre. Y muchos de nosotros, el momento que cualquier cosa pasa en nuestra vida, decimos, bueno, no puedo hacer eso porque no puedo glorificar a Dios, no puedo obedecerlo porque tengo algo que hacer. No es así. Y puede ser cualquier cosa. Ay, no funciona mi celular, no puedo ir a la iglesia. Buscamos cualquier excusa para no ir a la iglesia. Así somos. Pero Cristo vivió su vida y dio su vida haciendo la voluntad del Padre, siguiendo los pasos de su papá. Entonces la voz de Dios sonó desde el cielo como trueno para algunos, algunos pensaban que era un ángel, según el versículo 30. Y Jesús dijo, eso no es para mí, sino para ustedes. Y eso es importante porque sabía que el Padre siempre iba a responder sus oraciones. Él no oró simplemente para orar. Él oró para
dar testimonio a los que estaban alrededor de su persona. Él sabía que su padre iba a contestar sus oraciones. Él no necesitaba confirmación ni aprobación, por la relación que él tenía con su padre. Es como pedir a tus padres o a tu cónyuge que te ame. Ellos lo hacen por naturaleza, ¿sí o no? Yo amo a mis hijos por naturaleza. Si haces sus tonterías, yo sigo amando a mis hijos. Si yo hago mis tonterías, ella me sigue amando. Amén. Simplemente por la relación que yo tengo con el Padre, Él me ama. Él me escucha. Y muchas veces nos olvidamos sobre eso. Olvidamos que tenemos una relación garantizada con el Padre a través del Hijo. Y Él nos va a escuchar. Él siempre va a contestar nuestras oraciones. Ahora, Santiago dice, a veces nosotros pedimos y pedimos de forma egoístas, y es porque nos da, pero Él siempre va a responder sí, no, o en silencio. Ahora no. Siempre lo va a hacer. La multitud describió el sonido como truenos y voces de ángeles, que eran ambas errores. Era la voz del Padre, pero no podían entenderlo porque no tenían discernimiento espiritual. Lo mismo ocurrió con Pablo. Cuando Pablo estaba caminando para perseguir a la iglesia, él estaba con 2 personas y Jesús le habló y ellos escucharon truenos. Escucharon algo, pero no podían identificar ese algo. Igual acá. Solo aquellos que Dios permitió escucharon. Y eso significa que los que no escucharon tenían el corazón duro. No podían escuchar. Así que la voz era para fortalecer la fe de los creyentes. Fortalecer la fe de los creyentes. Igual cuando escuchamos la voz en el bautismo de Jesús y la transfiguración. Era obvio que los discípulos entendieron la voz de Dios porque Juan lo escribió. Es hermoso oír a Dios. Lo voy a repetir, es hermoso oír a Dios. Y hoy podemos oírle hablar todos los días a través de la lectura de su palabra. Podemos escucharlo. Podemos escucharlo. Y si lo quiere escuchar en voz alta, léelo en voz alta. Lo va a escuchar. Porque hoy en día hay un fenómeno de desear oír la voz de Dios en una revelación especial. Quieren escuchar a Dios a través de sueños, visiones, revelaciones especiales de los hombres, en vez de la palabra de Dios. Ahí estamos. He encontrado muchos cristianos, incluso en esta iglesia, que no leen la palabra de Dios, pero desean que Dios le hable. Que no leen la palabra de Dios, pero desean que Dios le hable. ¡Qué contradicción! Yo quiero pasar mi clase, pero no estudio. Yo quiero llamar a mi mamá, pero no uso mi celular. Es ilógico. Yo tengo hambre, pero no quiero cocinar. ¿Ha pasado? ¿Sí o no? Muchas veces yo me dormí con hambre porque no quería cocinar. La vagancia. Pero muchos son así. Quieren escuchar a Dios sin leer su palabra. Y eso es como intentar cobrar de un trabajo que nunca hiciste en una empresa en cual no trabajas. Es como yo ya, claro, me debe mi sueldo, pero tú no trabajas por nosotros. Sí, tú me debes un sueldo. No, es ilógico. Muchos de nosotros queremos escuchar a Dios, pero no queremos leer su palabra. Queremos la bendición de Dios sin Dios. Queremos los beneficios de la iglesia sin la iglesia. Queremos escuchar a Dios, pero despreciamos su palabra.
Y eso no es bíblico, jamás va a pasar. La voz de Dios afirmó que era y es el Cristo que esperaban. Así es. Eso es lo que confirmó la voz de Dios, que Él era el Cristo. Y déjame decirte algo, muchas veces nuestra relación con Dios es unidireccional. Solamente le pedimos a Dios, pero no queremos someternos a Él. Así es, unidireccional es nuestra relación con Dios. Dios dame, Dios quiero, y cuando hay una emergencia en nuestras vidas, ahí estamos tocando. Dios, pero en la vida cotidiana no le buscamos y tomamos toda la decisión. Es una dirección. Dios, dame, dame, dame. Pero cuando Dios te pide, decimos no. Y Jesús expresó sus sentimientos y sus aflicciones de tomar la ira de su Padre por nuestros pecados, pero no era gobernado por sus sentimientos. Era gobernado por hacer la voluntad de Dios. Y nosotros hacemos lo contrario. Dejamos que nuestra aflicción va a determinar nuestro comportamiento. Y así somos inestables en nuestro hacer, en nuestra obediencia. ¿Tú sabes por qué somos inestables en obedecer? Somos inestables porque siempre hay algo más importante que Dios. Y cuando hay algo más importante de Dios, cualquier circunstancia te va a decir, yo no quiero obedecer. No tengo que obedecer porque esto. No tengo que obedecer a Dios por esto. No tengo que obedecer por esto. Y tú puedes poner esto, decir lo que esto es. Puede ser el trabajo, el matrimonio, la enfermedad, los sentimientos, sea lo que sea. Y después decimos, no me importa, voy a evitar. Muchos de nosotros somos inestables a la hora de obedecer porque Dios no es el centro de nuestra vida. Y déjame decirte, yo no estoy negando nuestros sentimientos o circunstancias. Pero lo que sea lo que estamos pasando, nunca debe darnos licencia para desobedecer al Padre. Jamás. Jesús no dijo, estoy angustiado, entonces no voy a morir esta semana. Voy a esperar una semana. Él no dijo eso. Él no dijo, yo estoy angustiado, entonces me voy a echar en la cama y no voy a obedecer a mi Padre. Él no dijo eso. Él obedeció perfectamente. Y eso es nuestro gran error. Pensamos que nuestras vidas es la prioridad sobre Dios. Eso es lo que pensamos. Que nuestra vida es la prioridad sobre Dios. Y jamás es así. Dios habló Dios en voz alta, de las estrellas, de las nubes habló. Y los discípulos sí entendieron. Y Él hizo todo eso para fortalecer a sus discípulos. Que me lleva al tercer punto, el propósito de su muerte, de versículo 31 al 33. El mundo fue declarado culpable antes del tribunal de Dios. Mira lo que dice el 31. El 31 dice, y ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ya el mundo fue declarado culpable ante el tribunal de Dios cuando rechazaron al Mesías, cuando pecaron en el jardín. Y aunque Jesús vino a salvar y no a juzgar al mundo, el rechazo de Israel les hizo culpables. El momento que rechazaron, dijeron, ya, no creo en Dios. Y vamos a pensarnos en un término de trabajo. Si hay requisitos de un trabajo, vamos a hacer el requisito es llegar a tiempo y trabajar en beneficio de la empresa.
pero siempre llega tarde y cuando los clientes vienen, tú le envías a otra empresa. Esta empresa no es tan buena. O tú quieres robar los clientes. Mira, yo voy a empezar mi empresa. Entonces, toma mi contacto y ya vamos. Ahora, la empresa en cual tú trabajas tiene todo el derecho de despedirte, ¿sí o no? Y aún denunciarte, porque está robando. Eso es lo que pasa muchas veces. Y cuando esto ocurre, muchas personas no quieren asumir la responsabilidad de sus actos, sino quieren echar la culpa a los demás. ¿Cómo tú me vas a votar a mí? Yo no hice nada mal. Sí, tú hiciste nada mal. Llegaste, nunca llega a tiempo y está enviando a los clientes a otra empresa. Te vamos a despedir. ¡No! O quiere empezar tu empresa y estás robando clientes. ¿Eso es ético? No es ético. Pero nosotros hacemos lo mismo con Dios. Él nos crea, establece las normas para nuestras vidas y después le rechazamos diciéndole que vamos a vivir nuestra vida según nuestros requisitos y nuestros términos. Y Él nos condena por esos actos. Y después decimos, no, eso no es justo. Eso no es justo. Dios, ¿cómo tú me vas a hacer eso? Durante el día del juicio, nadie estará sin excusa. Porque la ley está escrita ¿dónde? En nuestros corazones. Y nosotros decidimos rechazarlo. Decidimos rechazarlo. Y no solo en el mundo está condenado por rechazar a Cristo, sino también Satanás. ¿Qué dice 1 de Juan 5:19? Vamos a 1 de Juan 5:19. Amén. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. El mundo entero está bajo del poder del maligno. Cualquiera que rechaza a Cristo ha sido juzgado. ¿Satanás ama o odia a Jesús? Odia. En la cruz, Satanás ha sido derrotado y echado fuera. Ahora, nosotros tenemos que preguntar, ¿qué significa eso? Significa que Él experimentó la derrota. Ahora, no la derrota final, porque todavía opera en este mundo, pero cuando Cristo resucitó de entre los muertos, sabía que su tiempo era corto, porque ya perdió la batalla. Mira, vamos a pensarlo de esta forma. El pecado ya no tiene dominio sobre nuestras vidas. ¿Ok? Entonces, Él no puede acusarnos. ¿Qué acuso Él puede traer contra nosotros? Los que son verdaderamente creyentes. En Cristo ya no estamos atados al pecado, porque todos de ellos han sido eternamente perdonados a través de la sangre del Cordero, a través de la fe. Vamos a pensarlo de esta forma. En el tribunal de Dios estábamos condenados y Satanás era nuestro acusador. Entonces, pecamos, Él nos acusa. Pero ahora Jesús pagó, se convirtió en nuestro abogado, nuestro defensor, pagó el precio por nuestros pecados y Satanás ya no tiene nada para decir. Él no puede acusarme absolutamente de nada porque yo estoy cubierto por la sangre de Cristo. Su perfecta justicia. Él ya no puede decir, Dios, mira. Ya no puede decir eso. Dios ya no puede decir. Él está callado. Él no puede traer una acusación contra nosotros delante del tribunal celestial. Y eso es precioso. Él fue derrotado. Él sabe que su tiempo es limitado en este mundo. Él lo sabe. Él sabe que Él no tiene autoridad en la vida de un creyente si el creyente no se lo da. Y eso es distinto. Porque muchas veces le damos esa autoridad. Él nos tenta y después nosotros caemos en la tentación. Él sabe
Él busca para a devorar a un creyente, porque no tiene la autoridad de hacerlo. Él está derrotado. Él no tiene autoridad sobre mi vida. Él no tiene autoridad sobre su vida. Pero muchos de nosotros vivimos culpando a Satanás por todo. Ay, me desperté tarde. Satanás. Salió mal la comida, salado Satanás. Siempre echamos culpa a Satanás por nuestra desobediencia. Tenemos esa tendencia. Entonces, el juicio del mundo y de Satanás es algo negativo para el incrédulo. Es algo negativo para el incrédulo. Pero para nosotros es una bendición. Ahora, lo positivo se puede ver en el versículo 32 al 33, cuando dijo, pero yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todo a mí mismo. Pero él decía esto para indicar la clase de muerte que iba a morir. Jesús sería levantado en una cruz. Y él declaró en capítulo 3, versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Levantar significa atraer poderosamente. Entonces Jesús va a atraer a las personas de toda nación, tribu y lengua a la salvación. Ahora, escúchame acá. La palabra atraer en griego tiene la idea de algo garantizado. Escúchame. En griego tiene la idea de algo garantizado. Entonces Jesús va a salvar 100% a todas sus ovejas que Dios le ha dado, según Juan 10, 27 al 29. Pero vamos a leerlos, por favor. Juan 10, 27 al 29 dice, mis ovejas oyen mi voz. Ay, qué lindo, eso es precioso. Yo la conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie puede arrebatar de la mano del Padre. Ok, ¿qué significa nadie? ¿Nadie? Nadie significa nadie. Ok, gracias. Sabemos, por si acaso. Nadie significa nada, ok, nadie puede hacerlo. Y sabemos que eso es cierto porque no todo el mundo está garantizado la salvación. Yo creo que yo siempre lo digo, y hace mucho que no lo digo, pero ni una gota de la sangre de Jesús va a caer en vano. Ni una gota. Él va a salvar a quien vino a salvar. Y yo sé que eso suena un poquito fuerte, pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Mira, va a haber personas que van a rechazar a Cristo. Van a haber personas, entendemos eso. Va a haber personas que van a ser destinados al infierno. Entendemos eso. Pero no porque Dios dijo, había un grupo de personas que querían llegar a Dios, pero Dios dijo no. No es así. Nadie busca a Dios. Absolutamente nadie. Pero vamos a ver algo. Vamos a Apocalipsis 9:20. Apocalipsis 9:20. Amén. Mira lo que dice. El resto de la humanidad, ya pasaron plagas. El resto de la humanidad, los que no fueron muertos por las plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron, de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Ellos vieron la mano de Dios y aún no se arrepintieron. Yo creo que vean eso. Siempre va a haber personas que rechazan a Cristo. Así que todas significa la cantidad total o completa que ha sido llamado por Dios y los elegidos. Mira lo que dice 32. Pero yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Ahí está. Acá significa
la cantidad completa que ha sido dado a Jesús por el Padre. La muerte de Cristo no solo nos da la oportunidad para ser salvados, Él nos salva, 100% garantizado. Y eso se puede ver claramente en Hechos 13:48. Vamos a Hechos 13:48. Porque hay algunos que van a decir, no, eso no está bien lo que está diciendo el pastor. Sí está bien porque lo dice la palabra de Dios. Hechos 13:48. Cuando tenga, digan amén, por favor. Dice, oyendo esto, los gentiles, el evangelio, se regocijaban, y glorificaban al Padre, a la palabra del Señor, y creyeron, dice, cuantos estaban ordenados a la vida eterna. Oyeron los gentiles, regocijaban y glorificaban a la palabra del Señor, y creyeron cuantos estaban ordenados de la vida eterna. ¿Cuántos estaban ordenados? Si no me creen, vamos a Juan 17:9. Jesús acá está orando por sus discípulos. Mira lo que dice Jesús, orando por sus discípulos. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me ha dado, porque son ¿qué? Tuyos. Yo no lo digo, Dios lo dice. Y eso puede ser difícil de aceptar, pero es la palabra de Dios y necesitamos someternos a ella. Y el versículo 34, vamos a regresar al versículo 34. Las personas alrededor no entendieron lo que estaba diciendo Jesús. Y dice en versículo 34, entonces la multitud le respondió, hemos oído en la ley que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Y cómo dices tú, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? Ellos sabían que el Mesías prometido iba a tener un reino eterno. Simplemente no sabían cómo iba a suceder. Ellos no podían conectar el punto. Ahora, vamos a pensarlo de esa forma. Mi hija ahora tiene 7 años. Y yo le digo a mi hija, ella me dice, ¿a dónde vienen los bebés? Yo le digo, bueno, le doy una explicación para satisfacer su, vamos a decir, curiosidad. Muchas gracias. Y ella no puede entender todo, porque no tiene todos los pedazos del, vamos a decir, de la pieza, del rompecabezas para ella, que ella puede captar. Y es igual con las personas que no tienen discernimiento espiritual. Ellos no pueden captar. Ellos no pueden captar cuál es el punto. ¿Cómo tú me vas a decir que el Mesías va a ser levantado, pero el Mesías, la palabra de Dios dice que el Mesías va a tener un reino que es eterno? No podían captarlo, porque no podían entender, no tenían todos los pedazos del rompecabezas. Entonces ellos estaban, no pueden hacer las conexiones. Y cuando no pueden hacer las conexiones, la persona se pierde, ¿sí o no? Así es. Entonces Jesús les recuerda que Él era y es la luz. Él recuerda, ellos no podían entender porque no tenían la luz. Ellos no tenían todos los pedazos para comprender lo que Él estaba diciendo. Para ellos, Jesús estaba hablando tonterías. ¿Cómo tú me vas a decir que el reinado del Mesías no iba a ser eterno? Eso es lo que ellos pensaron. No podían conectar porque ellos no tenían la luz de Jesús dentro de ellos. Él iba a estar con ellos un poquito de más de tiempo. Pero cuando Él llega a la cruz y muere, ahí termina el acceso a Jesús. Así que en versículo 36 les manda para que crea en la luz de su persona. Mira lo que dice, mientras tienen la luz, ¿quién es la luz? Jesús. Crean en la luz, Jesús, para que sean hijos de Jesús. Cambia luz por Jesús. Y eso no pueden ver. No podían ver. Él dice, mira, yo estoy acá ahora.
Él es la luz del mundo. Y si nosotros queremos esa luz, necesitamos a Jesús. Y Él dijo, para que sean hijos de la luz. El momento que ustedes acepten a Cristo como su Salvador, tú te conviertes en hijos de la luz, hijos de Cristo. Y esos hijos de Cristo significa que tú te comportas como Él. No me diga que tú amas a Jesús, pero no te comportas como Él. Eso es una contradicción. Ahora, tú puedes decir que eres nuevo en la fe, ok, eso está bien, pero aún así tú tienes que crecer. Si nosotros vamos a ser hijos de luz, tenemos que ser hijos de luz. Nos cuesta. Él nos dice su propósito. Él nos dice lo que iba a pasar. Él sintió la carga de los pecados sobre sus hombros, pero su deseo era glorificar y amar a su pueblo que superó sus sentimientos y circunstancias. Y muchos de nosotros no podemos ver eso. Vamos a Juan 16, 21, por favor. Juan 16, 21. Muchos de nosotros nos llevamos por las circunstancias, pero Él nos muestra claramente que no tenemos que llevarnos por las circunstancias. Cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción, porque ha llegado su hora, pero cuando da a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia. Pero la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. Él sentía angustia, pero él sabía que vino para cumplir un propósito del Padre. Y más importante que las heridas, que fue molido, que tenía que cargar su cruz, porque él tenía en mente el final. Y nosotros tenemos en mente la circunstancia. Y por tener en mente las circunstancias, no obedecemos. Y no cumplimos el propósito que Dios tiene para nosotros. Y por no cumplir y no obedecer, Él nos va a disciplinar como un buen padre. Así es, Él sintió el dolor, pero sabía y esperaba el gozo de cumplir el propósito del Padre. Eso fue su gran anhelo. Eso fue su gran anhelo. Hacer la voluntad del Padre. Si estamos luchando contra el dolor o pasando un momento difícil en nuestras vidas, sepamos que Cristo sufrió por nosotros y sigue preocupado por nosotros, orando a la diestra del Padre por nosotros. Él está ahí mismo, a nuestro lado. Y debemos aprender a mirar a Jesús en esos momentos difíciles que tenemos. Y vamos a tener momentos difíciles. ¿Tú sabes por qué vamos a tener momentos difíciles? Porque el mundo nos odia. Así es. Jesús dijo en Juan 14, 1, no se turbe vuestro corazón, confiar en Dios, confiar también en mí. Yo puedo afrontar cualquier dolor, cualquier circunstancia, lo que hay o lo que no hay en mi banco, sabiendo que Dios es Dios. Yo puedo soportar la pérdida de mis hijos, de mi familia, porque Él es mi Padre. Yo puedo soportar la pérdida de un trabajo porque yo sé que Dios me va a cuidar. Yo puedo soportar porque yo sé quién es Él. Y el problema con nosotros es que no nos enfocamos en quién es Él, sino quién somos nosotros y nuestras capacidades. En vez de desconfiar, de confiar en Él. Tenemos que entender. Jesús no es solo un hombre. Él es el Hijo de Dios que dejó la comunión perfecta con el Padre. Nació de un virgen, vivió perfectamente la vida que nosotros no podíamos vivir, murió
en nuestro lugar y resucitó de entre los muertos y ahora está sentado a la diestra del Padre. Es el Señor que nosotros servimos. Y Él sufrió para que nosotros no tenemos que sufrir. Y cuando digo sufrir, sufrir eternamente. Vamos a pasar momentos difíciles en nuestra vida. Va a pasar. Cristo sufrió y sin embargo nunca pecó. Él nos da la fortaleza y nos sostendrá durante nuestras vidas, en nuestros momentos difíciles. No se creen que Él te va a abandonar. Él jamás me va a abandonar, ni a ti tampoco, si eres verdaderamente su hijo. Él vino con un propósito de salvarnos. Y ese propósito de salvarnos, y más importante, para glorificar a Dios, debería ser nuestro propósito. Yo debería vivir mi vida para Dios, porque yo sé que Él me va a dar la fortaleza. A pesar en cual yo voy a afrontar en esta vida, Él me va a dar la fortaleza. Y tú puedes venir a la iglesia, tú puedes ser religioso, pero déjame decirte, eso no es suficiente. Los efectos de la cruz solo tendrá dos efectos en nuestras vidas. Nos salvará o nos juzgará. Nada más. ¿Cuál optará por tomar cada uno de ustedes? No sea necio y no confiar en la luz de este mundo. No sea necio. Arrepiéntate. Y déjame decirte, esto te lleva a una conclusión. Si son creyentes, te lleva a una conclusión. Obedecer a Jesús. Someterte a Él. Porque déjame decirte, estamos hablando de una relación. Esto es la palabra de Dios, es eterna. Amén. Pero si tú no tienes esa relación con el Hijo, no vale nada. Es letras en una página, en un libro. Todo se trata de la relación con Cristo, porque todas esas personas podían morir, ver sus hijos ser sacrificados enfrente de ellos y no renunciar a la fe. ¿Por qué podían hacer eso? Porque veían el valor de Cristo. Y muchos de nosotros no vemos el valor de Cristo. Tenemos que dejar de jugar el cristianismo. Y muchos de nosotros estamos jugando cristianismo. Somos, como dice el pastor Eric, domingueros. Venimos los domingos y estamos bien. Y aún así, no queremos venir. No queremos someternos a la palabra de Dios. Jesús quiere nuestra lealtad. Él hizo lo que Él hizo para que nosotros rendimos nuestras vidas a Él, para servirle. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos para servirle a pesar de las circunstancias? Porque yo estoy notando que mucho de nuestro cristianismo es flojo. No queremos hacer y no queremos cumplir. Porque Dios no es la prioridad de nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, gracias por tu fidelidad y gracias por tu palabra. Perdónanos, Señor. Perdónanos por olvidarnos del propósito y el efecto de la cruz en nuestras vidas, en el mundo. Perdónanos, Señor, por no ver la necesidad de valorar a Cristo sobre todas las cosas. Por olvidarnos el sufrimiento que Jesús pasó en su vida para rescatarnos a nosotros. Y ayúdanos para seguirle 100%, rindiéndonos a Él para la gloria del Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.